noches, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a abrir nuestras Biblias, Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, y vamos a leer los versos del 1 al 14. Yo me imagino que al introducir el servicio leyeron el pasaje, ¿verdad? Vamos a refrescarlo entonces con otra lectura. Jeremías capítulo 29, versos 1 al 14 dice de esta manera: Carta de Jeremías a los cautivos, así lo titula la Reina Valera. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. En esos versos, el autor bíblico te está colocando en contexto y te está diciendo que Jeremías envió una carta de Jerusalén a algunas personas que estaban en Babilonia, ancianos, sacerdotes, profetas y a todo el pueblo que estaba en una situación de esclavitud o cautiverio en la ciudad de Babilonia. Y obviamente al rey Nabucodonosor, ¿verdad? El rey Nabucodonosor y Babilonia era el imperio de turno que sitió a Jerusalén, derribó sus murallas, sometió a todas las personas, pero se llevó lo mejor de la gente, ¿sí? Se los llevó para Babilonia. Y desde Jerusalén, Jeremías emite una carta, obviamente, por orden del Señor. Versículo 2. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, toda esta gente fue deportada a la ciudad de Babilonia. Por mano de Elasa, estos son los mensajeros, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, estos son los mensajeros, los que llevan la carta, a quienes envió Sedequías, rey de rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, versículo 4, 5, 6 hasta el 8, es el contenido de la carta, es el cuerpo de la carta, es el mensaje que Jeremías quiere comunicar al pueblo en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 4, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. 2 puntos. Edificad casas y habitarlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Está hablando de Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová,
y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hasta ahí. Ese pasaje lo vamos a utilizar en esta noche para reflexionar un poco sobre la misión del creyente y sobre la misión de la iglesia, ¿verdad? Para colocarlos un poco en contexto, las personas que estaban en cautiverio en Babilonia estaban sufriendo demasiado o habían sufrido demasiado. Recordemos que esto fue una completa tragedia que Dios permitió que Nabucodonosor llevara a cabo sobre su pueblo, la ciudad de Jerusalén. Destruir sus murallas, quemar sus puertas, traspasar las mujeres embarazadas, estrellar a los hijos de estas mujeres contra la peña y una serie de atrocidades que Nabucodonosor hizo con el pueblo de Israel. Después que vino y acabó, ¿verdad?, su sometimiento al pueblo, se llevó lo mejor del pueblo para su ciudad o para su país. El verso 2 dice que se llevó a los ingenieros, a los artífices, ¿verdad? Se llevó a los príncipes, se llevó al rey, se llevó a la reina y dejó a la gente del común, los dejó en Jerusalén. Y desde esa realidad es que Jeremías emite una carta a esta población que está en Babilonia. Ese es más o menos el contexto. Año 598 para abajo. Porque se cree que estas personas fueron llevadas en el 598, antes de Cristo, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Ese es más o menos el contexto. Ustedes se acuerdan de la destrucción de las Torres Gemelas, ¿verdad? Fue algo terrible, completamente terrible. Para los habitantes de la ciudad de Nueva York y para los estadounidenses, eso fue un golpe fuerte, ¿sí? No solamente por la cantidad de muertos y demás, sino porque eso fue un golpe a la economía, un golpe al ego, un golpe a la seguridad, un golpe al orgullo norteamericano. Y yo recuerdo que viendo las noticias, entrevistaron a alguien de ahí de Nueva York y la persona dijo estas palabras: malditos, refiriéndose a los árabes, ¿verdad? Malditos infelices, los debemos matar a todos. Eso es lo que se merecen. Los debemos matar a todos. ¿Tiene lógica? ¿Sí o no? Tiene lógica. Porque lo que ellos hicieron fue terrible. Fue terrible. Tiene lógica. Si alguien se mete con mi hijo, como dicen allá en la costa, yo me agarro por los cabellos con quien sea. ¿Sí o no? Tiene lógica, es una respuesta humana. Es una respuesta desde la realidad dolida de un corazón, ¿verdad?, que ha sido pisoteado, que ha sido abusado, que ha sido maltratado. Pues el pensamiento de esta noche, o que quiero que usted se grabe, si usted se graba esta frase o este pensamiento o esta idea después de la predicación, salimos ganando. Dios ordena buscar el bienestar de la ciudad a pesar de nuestras circunstancias, pues Él tiene planes para esta ciudad, planes de prosperidad. Puede ser Medellín, puede ser la ciudad donde estén todos los cristianos esparcidos ahorita en todo el mundo. Pero donde nosotros estemos, Dios tiene buenos planes para ese lugar donde Dios nos ha colocado, y esos buenos planes Él los lleva a cabo a través de cada uno de nosotros. Por algo el Señor Jesucristo se refirió a los cristianos como sal y luz. Como sal y luz. Y a veces somos una sal insípida y en vez de ser luz somos oscuridad. Donde el Señor nos ha colocado, el Señor nos ha llamado a ser sal y luz. A orar por los que nos persiguen, a bendecir al que nos maldice, a hacer bien al que nos hace mal, a derrotar el mal con el bien, dice Pablo. Y eso es lo que prácticamente Jeremías le está pidiendo al pueblo de Israel. Gente que había sido desterrada, gente que había sido abusada, gente que le habían quitado sus propiedades, tal vez habían perdido muchos de sus familiares en la deportación, desarraigada de su cultura, de su tierra,
de su templo. Estaban en un país y en una ciudad extraña. Si usted quiere saber cómo se sentían ellos, no quite el dedo de Jeremías y vamos a un salmo, por favor. Al Salmo 137. ¿Estamos ahí? Salmo 137. La Reina Valera titula este salmo Lamento de los cautivos en Babilonia. Lamento de los cautivos en Babilonia. Salmo 137. Vamos a leerlo y dice de esta manera. Junto a los ríos de Babilonia, dicen los cautivos, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. A ver, muchachos, mucho ánimo, ¿verdad? Alégrense, por favor. Tomen el arpa y cántenos. A ver, cántenos esos cánticos que ustedes entonaban en Sión. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos? Dice el israelí, ¿verdad? O el pueblo de Dios ahí en la cautividad. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Interesante. No sé cómo dice su versión en cuanto a esa frase de preferente asunto de mi alegría. ¿Hay otra versión? ¿Hay otras versiones por acá en el salón? ¿Cómo dice su versión? El gran motivo de mi alegría, el centro de mi alegría ha sido socavado, ha sido pisoteado. ¿Cuándo fue la última pelea que tuviste con Dios porque no escuchó tu oración y te quitó lo que tenías o no te dio lo que estabas pidiendo o las cosas no se cumplieron como esperabas o la agenda tuya no es tenida en cuenta por el Señor? ¿Cuándo fue que tuviste tu última pelea? Yo la tuve ayer. ¿Y usted? Yo la tuve ayer. Yo tuve que decirle en algún momento, Señor, basta. Yo sé que tú eres soberano y todo lo demás, pero basta. Porque hay asuntos que no marchan de acuerdo a nuestras expectativas, hay asuntos que no marchan de acuerdo a lo que nosotros anhelamos, esperamos, soñamos, pedimos. Muchas veces Dios impone su agenda sobre la nuestra. Y estos que estaban en Babilonia estaban así. Señor, esto no es ser pueblo tuyo. No estamos en nuestra tierra, el templo está lejos, no podemos adorarte, no tenemos libertad de culto. Nuestro pueblo ha sido pisoteado. ¿Dónde estás tú? Oh Jehová, dice el versículo 7, dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom. Recordemos que Edom son los descendientes de Esaú, y el pueblo edomita fue el que vio la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, y ellos no hicieron nada. Más bien ellos se alegraron, los hermanos del pueblo de Israel, los edomitas. Y estos hombres ahí a orillas de los ríos de Babilonia, en plena amargura, le están diciendo al Señor, acuérdate aún de esos edomitas, ¿verdad? De esos edomitas que viendo nuestra desgracia se alegraron. Y aún gritaban, ¿verdad? Como dice el texto, cuando decían, arrasarla hasta los cimientos, decían los edomitas. ¿Te ha pasado algo parecido que tu amigo te dio la espalda? ¿Te ha pasado algo parecido que tu hermano te pisoteó? ¿Te ha pasado algo parecido que el más cercano, como dice el salmista David, te dio un puntapié? ¿Te ha pasado algo parecido? Estos estaban llenos de amargura, porque aún sus hermanos se deleitaron en su desgracia. Arrásenla hasta los cimientos.
Versículo 8, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago, anhelos y deseos de venganza. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Palabra de Dios? Amén. Esa es palabra de Dios. Esa es palabra de Dios. Porque los salmos son la manera en que el pueblo respondía a su desgracia. Los salmos son la manera en cómo el pueblo respondía a los sufrimientos, cómo respondían a ese Dios soberano. Igual que tú, igual que yo. A veces no tengo ni ganas de orar, ni de hablar con Dios. Porque no comparto lo que Él está haciendo en mi vida o cómo está manejando las cosas. Pues esta es una historia de esas, donde el Señor, a pesar del sufrimiento y a pesar del dolor que el pueblo había sufrido a mano de los babilonios, el Señor le da una orden contraria al pueblo. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es orar por el bienestar de aquellos que nos han hecho daño. Qué difícil. Qué difícil es hacerle el bien al que nos ha hecho tanto mal. Qué difícil orar por el esposo que abandonó y que causó mucho sufrimiento y maltrato. Porque hay una ley de la vida que el hombre que abandona el hogar por lo general termina buscando a su primera esposa y a sus hijos ya después de viejo, cuando está acabado, cuando está enfermo, cuando está sufriendo de cáncer de próstata y cuanta cosa. Qué difícil recibir a ese esposo, orar por ese esposo y hacerle bien al esposo que hizo tanto mal. Qué difícil, ¿verdad? Hacerle bien al hermano que traicionó y se fue. A mí alguien un día me hizo tanto daño, se desapareció el mapa y hoy está por allá en otro país feliz y campante, posteando sus fotografías, sus estados y todo lo demás. Qué difícil orar y pedir que Dios bendiga, prospere y traiga paz a esa persona. Por aquel amigo que lo creíamos amigo, ¿verdad? Y nos defraudó. Por aquel que asesinó a uno de nuestra familia. Qué difícil. Es como pedirle a los hermanos venezolanos que están acá que oren por Maduro. Señor, bendice a Maduro, prospera a Maduro y dale la paz a Maduro. Qué difícil. Cuando usted le menciona a Maduro a un hermano venezolano, eso es algo terrible. Pero lo que está haciendo el Señor con esta carta, enviándola al pueblo, es que respondan desde una posición de pueblo, es que respondan a Babilonia desde una perspectiva divina, desde la agenda de Dios, desde los propósitos de Dios, no desde tus propósitos. Ellos no tenían razón alguna para estar felices ni gozosos. Ellos no tenían ni un solo motivo para orar y procurar hacerle el bien y lograr la paz de este pueblo de Babilonia. No tenían ni un solo motivo. Pero lo que dice la carta es, oren por Babilonia, procuren la paz de Babilonia, oren para que en Babilonia todo funcione a la perfección. Oren por la paz de Babilonia. El mensaje de Jehová para los cautivos, versículos 4 al 9. Primero es un llamado a los marginados a participar de la vida en sociedad. Levántense de la orilla de ese río, ¿verdad? Tomen las arpas y hagan parte de la vida en la sociedad. No se marginen, no se aíslen. Hagan parte de la actividad de la ciudad, involúcrense a pesar del sufrimiento que han sufrido a manos de esta gente. Involúcrense.
procuren el bien de esta ciudad. Gente sin identidad, resentida y llena de amargura, son llamados a incorporarse a la sociedad. Estar a la orilla del río, colgar las arpas, lamentarse, tener un corazón lleno de amargura, es algo válido. Es algo válido, es una respuesta humana, es una sensación humana, pero no es conforme al plan de Dios. No es conforme a la misión de Dios, no es conforme a la agenda que tiene Dios para este mundo. Mire, yo he hecho una lectura de los cristianos hoy día, incluyéndome a mí muchas veces. El cristiano hoy día no celebra. El cristiano hoy día no disfruta la relación con el Señor. No disfruta el hecho de ser cristiano, no lo disfruta. Porque el cristiano de hoy día está lleno de congojas, está lleno de tristezas, sufre, anda confundido, no entiende lo que le puede estar pasando. El cristiano de hoy sufre porque no tiene casa, el cristiano de hoy sufre porque no vive como el vecino, el cristiano de hoy sufre porque está enfermo, el cristiano de hoy sufre por muchas cosas. Y por eso pleitea y entra en una crisis en la relación con el Señor. Pero ese cristiano sufre es porque no ha entendido realmente qué es lo que vale y qué es lo que importa en esta vida y en esta realidad. Lo que importa en esta vida y en esta realidad es que los propósitos de Dios se cumplan en ti y a través de ti. No tu agenda, no tus expectativas, no tus sueños, no tus anhelos. Lo que les está diciendo o lo que le está diciendo Dios a este pueblo es: procuren la paz de esta ciudad. Oren por la paz de esta ciudad. Y el término paz es el término shalom. Y shalom es bienestar, prosperidad, paz perfecta. Lo que en pocas palabras Dios le está pidiendo a este pueblo, a Israel, es: oren para que este pueblo me conozca. Oren para que este pueblo viva conforme a mis preceptos, mis ordenanzas. Oren para que yo pueda obrar en medio de este pueblo. Y cuando este pueblo me conozca y cuando este pueblo comience a obrar de acuerdo a mis preceptos, todo ese bienestar se les va a revertir a ustedes. Porque la paz de Babilonia va a ser vuestra paz. Miren la actitud de muchos cristianos hoy. Señor, ven pronto, ¿verdad? Ojalá el Señor venga pronto, porque ya estoy cansado de este país, ya estoy cansado de este mundo. Que el Señor venga rápido, ¿verdad? Para irnos con Él y los que se condenen, que se condenen. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. La Escritura dice que Jesús no ha venido es porque está esperando que entre la multitud de los gentiles a la salvación. Él no nos ha llevado porque está esperando que tú prediques, que tú evangelices, que tú compartas el evangelio y que el perdido tenga la oportunidad de entrar. Y por eso es que Él retrasa su venida. De manera que ese pensamiento de que ojalá el Señor venga pronto y que este mundo se acabe, no es bíblico. Y no es conforme a la voluntad y a los propósitos del Señor. Por eso es que este Dios controversial está pidiendo y solicitando cosas controversiales a un pueblo que está sufriendo. Las excusas de este pueblo eran válidas. Y tal vez ellos pudieron pelear con el Señor. ¿Cómo se te ocurre que vamos a orar por esa gente? Señor, ¿cómo se te ocurre que les vamos a hacer el bien? ¿Eso no le recuerda la historia de Jonás? Jonás ve a Nínive, donde despellejan a los cristianos, donde matan a los que creen en Yahvé. Ve a Nínive y diles, ¿verdad? Que yo pues les mando a decir que si no se arrepienten los voy a destruir. ¿Y Jonás qué hizo? Tú no vas conmigo. Se embarcó, ¿verdad? En una nave y se fue a Tarsis para no llevar el mensaje. ¿Cuál fue la razón por la cual Jonás se fue en un barco y no a Tarsis? Perdón, no a Nínive, sino a Tarsis.
La razón la da Jonás en el libro. Cuando ya tiene ese pleito con el Señor, le dice, Señor, yo sabía, es que tú eres un Dios débil, que tú eres un Dios demasiado misericordioso. Yo sabía que si yo venía a predicarle, tú los ibas a perdonar, y esa gente no merece ser perdonada. Lo mismo posiblemente estaban sintiendo los cautivos de Babilonia. Señor, ¿cómo vamos a orar por esta gente? ¿Cómo les vamos a hacer el bien? ¿Cómo vamos a pedir por la paz de este pueblo? ¿No lo merece? Y el argumento de la carta es este: pide por la ciudad que yo pueda reinar, que ellos tengan la oportunidad de experimentar la shalom, porque solamente hay una paz verdadera y es la que Jesucristo da y es la que nuestro Señor da. No hay otra paz. No hay otra paz. O sí, hay otra manera, otra forma de paz, pero no como la que el Señor da, y Él lo dijo. La paz que yo os doy a ustedes no es como el mundo la da. Y lo que Dios estaba pidiendo para Babilonia era su paz, que viene por el conocimiento de Dios. Y esta paz obviamente se iba a revertir en el pueblo. Y esta paz no solamente se iba a revertir en el pueblo, sino que Dios estaba pensando en otra ciudad. Dios estaba pensando en otra ciudad, en organizar, en establecer, en reinar en otra ciudad. ¿Cuál era? La ciudad de Jerusalén. ¿Sí ves por qué a veces los caminos de Dios son más altos? Así es que dice la Escritura, ¿verdad? Más altos que nuestros caminos. ¿Sí ves que los pensamientos de Dios muchas veces son muy distantes y diferentes a los nuestros? Dios tiene pensamientos eternos, Dios tiene planes trascendentales, Dios tiene todo bajo control. Cuando Dios le estaba pidiendo al pueblo que bendijera y procurara la paz de Babilonia, era porque estaba pensando en ellos mismos, que en su momento ellos fueran transportados a la ciudad de Jerusalén y Jerusalén fuera la ciudad de paz que ellos tanto soñaban y anhelaban. Y esa Jerusalén terrenal es sombra, por así decirlo, o es tipo de la Jerusalén celestial. De manera que los planes que Dios tiene contigo son planes eternos que tienen que ver con la eternidad. Yo siempre le digo esto a los cristianos: nuestra preocupación es siempre el presente. Son los 65, 75, 80 años de vida que el Señor nos pueda dar. Esa es nuestra gran preocupación. Esa es nuestra gran preocupación. Y nuestra gran aflicción también. Pero el Señor no está pensando en los 80 o 75 años de vida que tú vas a vivir en la tierra. El Señor te está proyectando a una eternidad. Por eso los planes de Dios no concuerdan con los tuyos, que son a corto plazo. Los de Dios son a largo plazo. Y por eso Él a veces permite cosas y hace cosas en tu vida que Pablo dice cosas extrañas, perdón, Pedro. Pedro se refiere a ella como cosas extrañas que no entendemos. ¿Por qué nos ocurre? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permite que yo atraviese este tipo de cosas? Pero es porque el Señor está trabajando para la eternidad. Él no está pensando en esta vida terrenal, aunque el Evangelio sí tiene que ver con esta vida terrenal. Tiene que ver con promesas para esta vida terrenal, pero más con la eternidad. Y el Señor le deja ver al pueblo cuáles son sus planes. Levanten el ánimo, le dice Jeremías al pueblo. Levanten el ánimo, cómprense un terreno, levanten una casa, tengan hijos, por favor, y que sus hijos se casen con mujeres, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Obviamente del pueblo, y sus hijas también, y creen hijos, monten empresas, hagan parte de la dinámica de esta ciudad, procuren el bien de esta ciudad, oren por la paz de esta ciudad. Y una de las razones por las cuales el Señor le dice esto al pueblo es porque
Son 70 años que van a estar acá. Son 70 años que van a estar aquí sometidos en esclavitud. Son 70 años que van a estar aquí sometidos. De manera que si vas a estar 70 años acá, vive como pueblo de Dios. Responde a la crisis, responde al sufrimiento como alguien que ha sido llamado por Dios, alguien que ha sido escogido por Dios. ¿Por qué Jeremías tiene que mandarle esa carta? Porque habían unos profetas y unos adivinos que le decían al pueblo, muchachos, tranquilos, esto en 2 años pasa. Hemos recibido revelación de Dios que en 2 años esto se acaba. Y por eso Jeremías, ¿verdad? Jeremías de parte de Dios le escribe al pueblo y le dice, no, son 70 años, muchachos. En 70 años será el tiempo de Dios y será el tiempo perfecto para regresar a Jerusalén. Son los planes de Dios, son los propósitos de Dios y la agenda de Dios sobre aún nuestras expectativas. Hagan ciudad, muchachos, le dice Dios al pueblo. Hagan ciudad, involúcrense, trabajen, procuren vivir bien en esta tierra y procuren el bien de esta ciudad, porque los planes que Dios tiene, versículo 11, son planes, son pensamientos de bienestar. Son planes de bienestar, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para bendecirles y darles una esperanza. Para bendecirlos y darles una esperanza. Mi familia y yo ahorita estamos pasando por una situación crítica. Ya estamos como saliendo a flote, ¿verdad? Ya podemos como medio respirar. Antes estábamos sumergidos completamente por una situación engorrosa. Que peleé con Dios, sí. Que me enojé con Él, sí. Que dejé de orar, sí. Pero al igual que ustedes, uno siempre termina otra vez a los pies del Señor, ¿verdad? Y yo decía, bueno, esperaremos en ti. Tú sabes lo que haces. Porque he querido tomar acciones por mi propia cuenta para solucionar esto. Atajos, ¿verdad? Y decido esperar en ti. Y el Señor ha venido solucionando las cosas poco a poco. Uno tiene un costal de dificultades que uno desea que el Señor lo desaparezca de un solo, pero no, las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así. Dios te va a ir solucionando muchas veces las cosas poco a poco. Porque más que solucionarte las cosas, el Señor quiere que lo conozcas y que aprendas de Él. De hecho, en uno de esos aprietos, recibo la llamada del hijo mayor. Y me dice, papi, adivina quién se acordó de ti. Fulano de tal. Y envió parte de la solución a mi necesidad. A veces las cosas vienen de donde tú menos esperas, ¿verdad? Esta tarde hablaba con mi esposa sobre una hermana, una persona muy allegada a nosotros, que ya está entrada en edad, no sabemos si alcanza pensión, lo dudo mucho, está sola. Y ustedes saben cuál es la realidad de un adulto mayor en nuestro país, sin pensión, no trabaja, no tiene casa propia, todo lo demás. Y ella tiene la esperanza en otras personas allegadas a ella. Y yo le dije, qué error. Y ese error lo cometemos nosotros a diario. Nuestra esperanza es el Señor.
Nuestra esperanza es el Señor. Por algo la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, en el sentido de que se apoya en el hombre. Y el Señor a través de esta situación me ha venido enseñando que mi soporte, que mi sostén, que mi ayuda es Él. Y tiene que demostrármelo a través del sufrimiento. Y es un sufrimiento que Él ha venido quitando poco a poco, porque quiere que le conozca, quiere que tenga una relación con Él, donde le pueda conocer. Porque de hecho, Dios se revela poco a poco y es a través de las circunstancias y los momentos difíciles. Los planes del Señor para ti, para mí y para su pueblo son de bienestar, son de bienestar. Pero aunque nos encontremos en situaciones extremas de sufrimiento, de escasez y todo lo demás, seguimos siendo llamados a portarnos como dijo alguna vez alguien, ciudadanos del reino de Dios. Ciudadanos del reino de Dios, no dejando de ser sal, no dejando de ser luz a las naciones. El cumplimiento de los planes del Señor los encontramos en los versículos 12 al 14. Cuando ustedes entiendan esto, cuando se cumpla el tiempo, dice el Señor, versículo 10, vamos a leer desde el versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, no los 2 años que están diciendo estos falsos profetas y adivinos, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. 70 años que estaban en la agenda de Dios y era el momento en que Dios iba a intervenir en esta situación del pueblo. Cuando se cumplan esos 70 años, yo voy a intervenir, ¿verdad? Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Después de un trato fuerte de la mano del Señor para con cada uno de nosotros, lo que quiere Dios es sensibilizarnos, es acercarnos a Él. ¿Cuántos de aquí han leído la historia de Oseas? A mí me fascina el libro de Oseas. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Oseas? El libro de Oseas es la historia de una mujer infiel. Dios le dice a Oseas, cásate con una prostituta. Cásate con una prostituta que tenga hijos de prostitución, que tenga hijos de otros maridos y ten hijos con ella también. ¿Verdad? Unos dicen que fue verdad, otros dicen que fue una metáfora. Bueno, no nos vamos a enfocar en eso. Lo que Dios quería mostrar a través de esa experiencia de Oseas era cómo estaba su corazón con respecto al pueblo de Dios. Porque Dios sabía que si Oseas se casaba con una prostituta, lo que iba era a sufrir. Lo iba a dejar varias veces y lo iba a abandonar por el mejor postor, lo iba a engañar, lo iba a tener como un yoyo. Y así tenía el pueblo de Israel a Jehová como un yoyo. Lo había engañado con otros dioses, se había ido detrás de otros dioses. Y para remate, el pueblo decía, estos dioses son los que nos han dado lo que tenemos. Y Dios, a través de los 3 hijos de Oseas, los 3 eran un mensaje para el pueblo de Israel. De esos 3, había uno cuyo nombre significaba no pueblo mío. Dios abandonaría a su pueblo. Lo haría pasar por dificultades. Llevaría al pueblo de Dios al desierto. Y en el desierto el pueblo de Dios dice, y esto es lo que me emociona y muchas veces me hace hasta llorar. En el desierto el pueblo de Dios
no llamaría a Jehová Señor mío, lo llamaría mi marido o marido mío. Así dice el texto. Allá quiere llevarnos el Señor. De una relación distante a una relación cercana. Allá quiere llevarnos el Señor a tener una relación de intimidad con Él, donde no le llamemos Señor, sino papito. Y en el lenguaje de Oseas, marido mío. Y eso viene después que uno pasa por situaciones difíciles. Dios espera que te hagas más cercano. Dios espera que intimes con Él y que tengas una relación íntima y personal con Él. Para ir cerrando, bueno, estábamos en que los planes de Dios se cumplen, ¿verdad? Versículos 11, 12, 13 y 14 es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Enviar a su Hijo es el movimiento más grande que ha hecho Dios para tenernos a nosotros. Enviar a su Hijo Jesucristo es el esfuerzo, no sé, el acto de voluntad más hermoso que Dios ha hecho porque quiere estar con nosotros, quiere tenernos. Y en Jesucristo se cumplen todas las promesas, todos los planes, todos los propósitos de Dios para nuestra vida. Ahora, al pueblo de Dios, en medio de esta situación se le pide que bendiga, que ore y que haga bien a aquel que le ha hecho mal, a aquel que no lo merece, a aquel que está sin Dios. En nuestro tiempo no estamos sometidos, no estamos esclavizados, ¿verdad? Bueno, salvo los hermanos venezolanos que están en una situación de extranjero en tierra extraña y que Dios les manda, ¿verdad? A orar por su país, a orar por Maduro. A nosotros nos toca orar por Petro, ¿sí? ¿Cómo es que ustedes oran por Petro? A ver, ¿cómo es que ustedes oran? ¿Cómo? ¿Lo iluminas o lo eliminas? ¿Cómo es que ustedes oran? Señor, te lo llevas o te lo mando. Nosotros somos muy indiferentes y les quiero explicar esto rápidamente. Nosotros nos hemos vuelto culteros de culto. Nosotros nos hemos vuelto religiosos y nos hemos olvidado realmente cuál es la misión de la iglesia y cuál es la misión del cristiano. Las tres relaciones que se rompen con la caída en el jardín del Edén, las tres relaciones, la relación con Dios, la relación hombre, ¿verdad? La relación con el otro y la relación con la creación, esas tres relaciones se rompen en la caída. Pero una vez tú hayas sido atravesado por la cruz de Cristo y por su evangelio, tú debes procurar que esas tres relaciones permanezcan, se restauren. La relación con Dios, la relación con el prójimo y la relación con la creación. Y nosotros no hacemos parte de ningún movimiento porque la política es para otros, no para la iglesia. Mentiras. Los movimientos ecológicos y la defensa de la naturaleza y la creación es para otros, no para la iglesia. Mentiras. Dios desea que su reino tenga lugar en la tierra y lo tiene es a través de la iglesia, a través de ti, a través de mí. No hay otra manera. No hay otra manera. Cuando la iglesia ha salido a defender a los animales que se están agotando o que se están extinguiendo, cuando la iglesia ha salido por la capa de ozono, por la contaminación, rara vez. Cuando la iglesia ha salido a protestar por los derechos humanos, por el abuso a niños, mujeres y cuanta cosa, rara vez. Porque para nosotros este mundo se va a condenar. Para nosotros este mundo le espera el acabose. No tiene nada bueno. Esos no son los pensamientos de Dios.
los pensamientos de Dios es que Él escogió a un pueblo para que a través de este pueblo la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Y hay una manera de hacer ciudad y hay una manera de cumplir nuestro propósito o el llamado que hemos recibido, ¿verdad? Yo he llamado a este cierre, no es casualidad, ¿verdad? A esta aplicación, una manera de aplicación pero distinta. Y esto es como para reflexionar. No es casualidad. No es casualidad que tu vecina o vecino esté luchando con un cáncer y tú lo sepas. No es casualidad que Dios te haya colocado como compañero o compañera de trabajo a alguien que vive en pecado de quebranto sexual. No es casualidad. No es casualidad que el vecino maltrate a su esposa y tú escuches los golpes, los gritos. No es casualidad que tú lo sepas. No es casualidad que una pareja de amigos estén enfrentando un proceso de divorcio y tú lo sepas. No es casualidad que alguien haya intentado suicidarse en varias ocasiones y tú lo sepas. No es casualidad que tu vecina lleve una vida infeliz porque ha sido burlada por los hombres en varias ocasiones y tú lo sepas. Nada es casualidad, porque de todo eso le vamos a dar cuenta al Señor. Si tú escuchas el pum, pam, pum, todas las noches de la pareja vecina, comienza a orar y comienza a pedirle que Dios te dé la oportunidad, la ocasión, el momento, el espacio para presentarles el Evangelio. Porque si tú te haces el oreja sorda, ay, qué gente tan, ay, ¿cuándo será el momento en que se muden? Eso no es la actitud de un creyente. Esa no es la actitud de nosotros como cristianos. Tenemos un desafío inmenso. Y ustedes saben por qué la iglesia en Colombia no está siendo perseguida, porque no hemos levantado la voz. El día que la iglesia levante la voz contra el pecado, contra la injusticia, contra la corrupción, contra cosas, agarre maletas. Agarre maletas. Porque así hicieron con los profetas y con los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Esa era la labor de ellos, denunciar el pecado. Por algo le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Y nosotros vivimos con una mentalidad de mundo y con una mentalidad moderna de nadie se mete en los problemas ajenos. Tú allá, yo acá. Vive tu vida como tú quieras, yo vivo la mía. Vive y deja vivir. Y una serie de pensamientos que circulan ahí. Con esto termino. Estoy terminando hace rato. En TikTok hay un tipo ahí que yo no sé cómo lo consideran cristiano. Pero es motivador el hombre. Y una vez le vi en el estado a alguien un video de ese señor de TikTok. Y el video decía algo así: preocúpate por tus pecados, que yo me preocupo por los míos. Porque cuando estemos en el juicio final, Dios no te va a preguntar por mis pecados, sino por los tuyos. Y mucha gente publica eso como una verdad. Y es una gran mentira. Es el engaño más grande que le pueden meter a uno como cristiano. Cuando estemos en el juicio final, Dios sí te va a preguntar por tus pecados, pero también por los míos. Eso se llama corresponsabilidad, eso se llama interdependencia. Y Dios no solamente me ha llamado a velar por mi santidad, sino por la santidad del hermano. Y es increíble cómo la gente publica ese video y le da like y le me gusta y no, mentiras. Ese pensamiento hace parte de este mundo y de la sociedad de hoy día que es individualista. Pero la iglesia no es así. La iglesia es un cuerpo donde debemos velar los unos por los otros.
donde debemos participarle del evangelio al vecino, porque dice la Escritura que si el vecino se muere en su pecado, Dios demandará su sangre de tu mano. Hasta allá llega la cosa. Entonces yo siento que la iglesia se ha olvidado de la misión de Dios, de los propósitos de Dios. Nos han vendido un evangelio centrado en el yo, en nuestro bienestar, en nuestra prosperidad, en nuestra salud, en nuestro avance. Y el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de Dios. El evangelio se trata de su propósito, de su agenda, de su proyecto, de su misión, donde tú y yo hemos sido llamados a colaborar. El evangelio no se trata de ti, el evangelio se trata de Dios, de su plan, de su proyecto. Y que por misericordia Él nos ha llamado y nos ha hecho parte de su empresa, de su proyecto. Y es evangelizar, predicar el evangelio, orar por el perdido. Y de todo eso daremos cuenta al Señor. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, por favor. ¿Podemos entonar una canción en el piano para terminar? Alejandra está por acá, pues no toco yo. ¿Ah? Está en la clase. Yo lo toco bien, lo que pasa es que se me escucha feo. Yo quiero más de ti. Esa canción no estaba planeada, simplemente quiero entonarla porque en este asunto del evangelio nosotros necesitamos menguar y que Dios crezca en nosotros, que Dios sea visible en nosotros, ¿verdad? Que Dios se haga palpable en nosotros, que la gente vea a Dios en nosotros. Y el evangelio se trata de eso, de menguar, de ser menos tú para que Él sea. Menos de ti, más de Él en tu vida. Porque a eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. Mientras Aleja nos dirige en esta canción, vamos a entonarla y con ese pensamiento de permitir que Dios crezca en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, que nosotros podamos ver las cosas desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios, y dejar de creernos el centro de las cosas y darle importancia realmente a los propósitos de Dios y que los propósitos de Dios se cumplan a través de cada uno de nosotros. Siempre con la mirada puesta en lo eterno. La mayoría de nuestro sufrimiento es porque tenemos la mirada puesta en nosotros. No tengo, no soy, ¿verdad? No he logrado, no he alcanzado y una serie de cosas. Y lo que nos causa es aflicción y congoja. Tenemos que comenzar a mirar las cosas desde el punto de vista de nuestro Dios.